Hola galilianas y galileanos, ¿tienen muchas ganas de aprender física? ¡Qué bueno! Porque hoy les tengo preparada una clase muy interesante, donde vamos a conocer la causa del movimiento, la fuerza. Además, vamos a conocer nuevos conceptos y leyes físicas y los experimentos que conllevaron a estos descubrimientos. ¿Estás preparado? Empecemos con la clase. Nosotros ya sabemos lo que es la ley de inercia. Habíamos dicho que, en ausencia de fuerza, los cuerpos tienden a permanecer en su estado de reposo o movimiento uniforme en línea recta. ¿Te acuerdas? Entonces, podemos decir que el efecto de una fuerza es justamente cambiar el estado de movimiento de un cuerpo. Es decir, una fuerza puede sacar un cuerpo del reposo y ponerlo en movimiento, o bien hacer que se mueva más lento, llegando a detenerse. Pero también es capaz de cambiar la dirección de su movimiento, sacándolo de la trayectoria rectilínea. Cuando un cuerpo cambia su estado de movimiento, cambia su velocidad y decimos que tiene una aceleración. La aceleración se define como la variación de velocidad que experimenta un cuerpo por unidad de tiempo. Por ejemplo, en el instante t1 el cuerpo tiene una velocidad v1 y en el instante t2 lleva una velocidad v2. Podemos calcular la aceleración dividiendo la variación de velocidad experimentada por el cuerpo por intervalo de tiempo. Es decir, la aceleración es igual a v2 menos v1 dividido por t2 menos t1. Si la velocidad se mantiene constante, tanto en módulo como en dirección, como ocurre en el movimiento rectilíneo uniforme, decimos que la aceleración es igual a cero. A partir de la definición de aceleración, podemos deducir sus dimensiones físicas. Por ejemplo, en el sistema métrico internacional, esta sería igual a metros por segundo dividido por segundo, lo que es igual a metros partido por segundo al cuadrado. Veamos un ejemplo. El sábado 30 de mayo, la empresa aeroespacial SpaceX mandó por primera vez astronautas al espacio, a bordo del cohete Falcon 9. La misión del cohete era llegar a la Estación Espacial Internacional, que se encuentra a unos 200 kilómetros sobre la superficie de la Tierra. El cohete tiene que alcanzar una velocidad de unos 27.000 kilómetros por hora, unos 7.500 metros por segundo, para ponerse en órbita y poder alcanzar la estación espacial, y solo cuenta con unos pocos minutos para lograrlo. Como puedes ver, la fuerza de propulsión de los motores imprimen sobre el cohete una aceleración, la que produce un incremento permanente de su velocidad. Calculemos entonces la aceleración promedio del cohete, sabiendo que este se demora aproximadamente 9 minutos en alcanzar esa velocidad. Los datos del problema son los siguientes. La velocidad inicial es de 0 metros por segundo y la velocidad final es de 7.500 metros por segundo. El intervalo de tiempo es de 9 minutos, que multiplicado por 60 segundos, que tiene un minuto, es igual a 540 segundos. Podemos calcular la aceleración a partir de su propia definición, que es igual a velocidad final menos velocidad inicial dividida por intervalo de tiempo. En este caso, los 7.500 menos 0 metros por segundo dividido por 540 segundos, lo que es igual a 13,9 metros por segundo al cuadrado. Al igual que la velocidad, la aceleración también es un vector, cuya dirección apunta hacia donde se produce la variación de la velocidad. Por ejemplo, cuando un cuerpo en reposo se pone en movimiento, la aceleración será en la misma dirección de ese movimiento. En cambio, si un cuerpo en movimiento se detiene, ahora la aceleración es en dirección opuesta al movimiento. La aceleración también puede ser perpendicular a la dirección del movimiento. Esto es lo que ocurre cuando la velocidad del cuerpo cambia de dirección. Como puedes ver, velocidad y aceleración son conceptos completamente diferentes. La aceleración nos indica cómo cambia la velocidad a medida que transcurre el tiempo. Pero ¿sabes quién desarrolló el concepto de aceleración? A ver, ¿quién puede haber sido? ¿Se te ocurre? Así es, ¿quién más? Galileo Galilei, el padre de la física. Galileo estaba muy interesado en los fenómenos de la naturaleza y se obsesionó en develar sus secretos. En sus propias palabras, la filosofía está escrita en este grandísimo libro que continuamente está abierto ante nuestros ojos. Me refiero al universo. Pero no se puede entender si antes no estudiamos la lengua y los caracteres en los cuales está escrita. La lengua es la matemática y los caracteres son triángulos, circunferencias y otras figuras geométricas, sin cuyos medios es humanamente imposible entender una sola palabra. Sin ellos vagará uno inútilmente por oscuro laberinto. Galileo buscaba las relaciones matemáticas ocultas detrás del movimiento de los cuerpos, desde pelotitas que descienden por planos inclinados hasta los astros del universo. En particular quiso averiguar qué había de cierto en los dichos de Aristóteles en relación al movimiento, ideas con 2000 años de antigüedad. Aristóteles sostenía que los cuerpos más pesados caen más rápido que los livianos. Nunca lo probó, solo lo dijo y con eso fue suficiente. ¿Cómo? ¿Que lo dijo Aristóteles? No se diga más. Me voy de vacaciones.
Pero Galileo tenía un espíritu muy inquieto. Él no se conformaba con eso. Él quería comprobarlo por sí mismo. El problema es que los cuerpos caen demasiado rápido y demoran solo una fracción de segundo en llegar al suelo. En su época no existían los modernos cronómetros necesarios para medir tiempos tan cortos. Entonces Galileo tuvo la brillante idea de tomar un plano inclinado. El movimiento de la pelotita es cada vez más lento entre menos inclinado es el plano, lo que hace más fácil medir su movimiento. Una de las primeras cosas que observó Galileo al hacer este experimento es que pelotitas con distinta masa, como una pelotita de acero y una de vidrio, le toma el mismo tiempo en llegar hasta abajo en el plano inclinado. Hay que soltarlas con mucho cuidado. Y llegan abajo al mismo tiempo. Pero sin duda, el resultado más notable que obtuvo con este experimento fue lo que él denominó como la ley de los números impares. A diferencia de lo que ocurre en el movimiento rectilíneo uniforme, la pelotita no va abarcando distancias iguales en tiempos iguales, sino que recorre mayor distancia en cada unidad de tiempo. Galileo observó que durante el primer segundo, la pelotita recorre una cierta unidad de distancia. En el segundo 2 recorre 3 unidades de esa misma distancia. En el segundo 3 recorre 5 unidades y así. Las distancias recorridas en cada unidad de tiempo siguen la progresión numérica de los números impares. Galileo acababa de revelar un mensaje matemático, un código numérico oculto detrás del movimiento. Pero esto no termina aquí. Galileo se dio cuenta de algo sorprendente en esta progresión matemática. Si observamos la distancia total recorrida desde el instante inicial hasta cualquier instante t, podemos notar lo siguiente. En un segundo, la esfera recorre una unidad de distancia, lo que es igual a 1 al cuadrado. En 2 segundos recorrerá 1 más 3 igual a 4 unidades de distancia, lo que es igual a 2 al cuadrado. En 3 segundos recorrerá 1 más 3 más 5 igual a 9, que es 3 al cuadrado. Y así, la distancia recorrida por la esfera durante un determinado tiempo es proporcional al tiempo al cuadrado. ¿Pero y qué tiene que ver todo esto con la aceleración? Consideremos la definición de aceleración e imaginemos, por simplicidad, que ésta tiene un valor constante. O sea que su gráfica en el tiempo es una línea horizontal. Ahora evaluemos esta fórmula entre un instante de tiempo t igual 0 y otro instante t cualquiera. Entonces nos queda que la aceleración es igual a la velocidad en el tiempo t menos la velocidad en el tiempo 0, dividido por el intervalo de tiempo. Si pasamos el tiempo multiplicando para el otro lado de esta ecuación y luego pasamos la velocidad inicial sumando, obtenemos que la velocidad en cierto instante de tiempo es igual a la velocidad inicial más la aceleración multiplicada por el tiempo. ¿Te parece conocida esta ecuación? Es la ecuación de una recta. Esta recta intersecta el eje vertical en un valor inicial v sub 0 y su pendiente es igual a la aceleración. Como puedes ver, la velocidad ya no es constante. De hecho, en el instante inicial vale v sub 0 y a medida que transcurre el tiempo va siendo cada vez mayor. O también puede ir disminuyendo si la aceleración es negativa, llegando incluso a detenerse. ¿Te acuerdas que habíamos aprendido que el área bajo la gráfica de velocidad-tiempo representa el desplazamiento del cuerpo en ese intervalo de tiempo? Veamos entonces cuánto vale el desplazamiento de la esfera durante un intervalo de tiempo t. Para esto, separemos el área entre el rectángulo de altura b0 y el triángulo rectángulo cuya altura es igual a a multiplicado por t. El área del rectángulo es igual a la velocidad inicial multiplicada por el tiempo. El área del triángulo es igual a la base por la altura dividido por 2. En este caso la base es t y la altura es igual a a por t. Entonces, el área del triángulo es igual a la aceleración multiplicada por el tiempo al cuadrado dividido por 2. Entonces, llegamos a la conclusión de que cuando la aceleración es constante, el desplazamiento experimentado por un cuerpo en un intervalo de tiempo t es igual a la velocidad inicial multiplicada por el tiempo más un medio de la aceleración multiplicada por el tiempo al cuadrado. En particular, si la velocidad inicial es igual a 0, es decir, el cuerpo se suelta desde el reposo, vemos que el desplazamiento es proporcional al tiempo al cuadrado, y la constante de proporcionalidad es igual a un medio de la aceleración. Galileo observó que este patrón de movimiento se mantenía incluso si él cambiaba la inclinación del plano inclinado, con la única observación de que entre mayor era la inclinación, más rápido descendía la pelotita. Galileo extrapoló este resultado al caso extremo, cuando el plano está completamente vertical, y concluyó que los cuerpos en caída libre debían seguir las mismas leyes que las pelotitas rodando por planos inclinados. Pero probablemente el resultado más profundo al que llegó Galileo con estos experimentos es que dos cuerpos con diferente masa que se sueltan desde una misma altura deben llegar al suelo al mismo tiempo, independientemente de su masa. Para explicar el hecho de que algunos cuerpos muy livianos, como una pluma, caen más lento, Galileo sostuvo la hipótesis de que esto era causado por la resistencia del aire, y que en el vacío, tanto un martillo como una pluma caerían de manera exactamente igual.
Galileo no fue capaz de aislar el efecto del aire en sus experimentos, ya que en su época no existían las cámaras de vacío, así que nunca pudo comprobar esta hipótesis. Sin embargo, encontró un argumento lógico contundente para refutar la idea aristotélica de que los cuerpos caen más rápido cuanto más pesados son. Él pensó: imaginemos que soltamos dos objetos con diferente masa, por ejemplo un yunque y un martillo, desde una misma altura. Si la idea de Aristóteles es correcta, el yunque debería caer más rápido y el martillo se iría quedando atrás. Ahora imaginemos que amarramos el yunque y el martillo con una cuerda. Como el martillo se mueve más lento, debería frenar la caída del yunque, de modo que el yunque y martillo amarrados juntos caerían más lento que el yunque solo. Pero el conjunto yunque más martillo más cuerda es más pesado que el yunque solo, de modo que, de acuerdo a Aristóteles, este conjunto debería caer más rápido que el yunque solo. Bueno, ¿cómo es la cosa? ¿Cae más rápido o cae más lento? Esto nos lleva a una contradicción o paradoja, y la única forma de escapar a este sinsentido es aceptando que tanto el martillo como el yunque, como el martillo y el yunque amarrados juntos, caen todos exactamente de la misma manera. Sencillamente, genial. 400 años después de tamaña hazaña intelectual, en el año 1971, el astronauta David Scott tuvo la oportunidad de probar que Galileo tenía razón, soltando un martillo y una pluma sobre la superficie de la Luna, donde no hay atmósfera que interfiera en la caída. Si bien era la primera vez que esto se comprobaba empíricamente, el experimento fue meramente simbólico. Claramente los astronautas sabían que Galileo tenía razón, ya que los exactos cálculos que permitieron al Apolo 15 llegar hasta la Luna de un solo lanzamiento, sin timón ni timonel, hubieran sido sencillamente imposibles sin los descubrimientos de Galileo. En efecto, las leyes de la mecánica y la gravitación universal descubiertas por Newton hubieran sido sencillamente imposibles sin los experimentos con planos inclinados de Galileo. El propio Newton reconoció en una carta escrita a Robert Hooke el año 1676: «Si he visto más lejos es porque estoy sentado sobre los hombros de gigantes», refiriéndose así a Copérnico, Kepler y por supuesto a Galileo Galilei. Isaac Newton es sin duda uno de los más grandes genios que ha conocido la humanidad. Claro, junto con Galileo. ¿Sabías que a Newton también le tocó pasar por una pandemia en su juventud? El año 1665, un brote de peste negra azotó Europa, y el joven Newton, con tan solo 23 años, tuvo que confinarse en la granja donde vivía con sus abuelos. Durante estos 2 años, Newton se dedicó a estudiar mucho y a hacer muchos experimentos, logrando grandes avances en la matemática y en la física. El cálculo diferencial, el cálculo integral, la óptica y la teoría de la gravitación universal. Además, formuló las 3 leyes elementales del movimiento, lo que hoy se conoce como las 3 leyes de Newton. Nosotros ya aprendimos la primera de estas, la ley de inercia. Ahora vamos a conocer la segunda, que está relacionada con el concepto de fuerza. Esta ley se enuncia como: el cambio de movimiento es directamente proporcional a la fuerza motriz impresa y ocurre según la línea recta a lo largo de la cual aquella fuerza se imprime. Veamos qué significa esto. Una fuerza se define como la acción que ejerce un cuerpo sobre otro, con el resultado de producir un cambio en su estado de movimiento. Entonces, cuando una fuerza externa actúa sobre un cuerpo, éste experimenta un cambio de velocidad, es decir, sufre una aceleración. La segunda ley de Newton establece una relación de proporcionalidad entre la fuerza neta externa que actúa sobre el cuerpo y la aceleración que éste experimenta. Entre mayor es la fuerza neta, mayor es la aceleración. Por ejemplo, si un caballo tira de una carreta, ésta experimentará una cierta aceleración. Si ahora la carreta es tirada en la misma dirección por 2 caballos, la aceleración será el doble de grande, ya que los caballos unen sus fuerzas. Pero si ambos caballos tiran en direcciones opuestas, las fuerzas que ambos ejercen se anulan mutuamente. Entonces, la fuerza externa total, o fuerza neta que actúa sobre un cuerpo, es directamente proporcional a la aceleración que produce. Matemáticamente, la fuerza es igual a la masa multiplicada por la aceleración. De esta ecuación, también podemos inferir que, entre mayor es la masa del cuerpo, mayor es la fuerza que tenemos que realizar para obtener una determinada aceleración. Por ejemplo, si duplicamos la carga de nuestra carreta, necesitaríamos duplicar el número de caballos tirando de esta y en la misma dirección para obtener el mismo resultado. Algunos ejemplos de fuerzas que podemos encontrar en nuestra vida diaria son: la fuerza normal, que ejerce una superficie sobre un objeto con el cual está en contacto, y que es siempre perpendicular a la superficie. La fuerza de roce que hay entre 2 superficies y que siempre se opone al deslizamiento mutuo entre estas 2 superficies. La fuerza elástica, que se genera cuando deformamos un resorte. O como la fuerza eléctrica, que me permite botar un fósforo sin tocarlo. La fuerza magnética que experimentan 2 imanes. Y desde luego, la fuerza de gravedad que hace que las cosas caigan y nos mantiene pegados a la Tierra. Y que a la vez mantiene cohesionado el sistema solar y la galaxia entera. Y eso sería todo por hoy. Espero que con esta clase hayas aprendido algo nuevo y hayas despejado todas tus dudas con respecto de la fuerza y el movimiento. Cuídate mucho y que el producto de la masa por la aceleración esté contigo. Nos vemos la próxima clase.